El tema política es un tema realmente complejo. Es un tema que trae muchas dudas. Siempre nos preguntamos quién es un buen político, cómo elegir a un buen político, cómo debe ser, cuáles características debe tener un buen político. Es un tema, insisto, complicado, delicado, pero que intentaré responder de forma breve. ¿Quién es un buen político? ¿Qué características debe tener un buen político? Lo primero es que tenemos que hacer es desechar aquella idea errónea de que el buen político es el que cumple lo que promete y el mal político es el que no cumple lo que promete. Esa es una idea muy bonita y general, pero que no es completa. El buen político no necesariamente es aquel que cumple todo lo que dijo. Veremos por qué. Esa es la primera idea que tenemos que desechar. El buen político no es necesariamente el que cumple y el malo, por lo tanto, no es necesariamente el que no cumple. Lo quiero hacer a la luz de aquella cita bíblica, Marcos 6, 14, 29. No lo leo porque el texto y el episodio lo conocemos muy bien. Habla de Herodes. Herodes ante Juan el Bautista. Herodes que le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero no se convirtió. Herodes fue un buen político, entre comillas, porque cumplió sus promesas. Una de las promesas fue aquella que le hizo a aquella muchacha que había danzado bonito: lo que me pidas, eso te daré. Le pidió la cabeza de Juan el Bautista y cumplió su promesa. Si nos quedáramos con la idea de que el buen político es el que cumple lo que promete, entonces Herodes fue un buen político. En realidad no. Herodes fue un déspota, alguien que desde el ángulo que lo veamos vamos a encontrar de que no fue un buen gobernador, un buen político. Quiero darte tres características esenciales que debe tener todo buen político y que al momento de elegir sepamos discernir, ver si cumple con estas tres características. La primera característica fundamental en un buen político es tener valores o ser un hombre o mujer de principios. Cuando digo valores me refiero a valores fundamentales de todo ser humano: respeto, justicia, equidad, verdad, responsabilidad, solidaridad, respeto a la vida, etcétera, etcétera. Es la primera característica de un buen político: tener valores o ser un hombre de principios. Segunda característica es tener conocimientos y darlos a conocer. Tercera característica de un buen político es ser un hombre de acción. Que eso que cree y eso que sabe lo lleve a la práctica. Tres características de un buen político. Pero hay que decir otra cosa también. Son las tres características juntas. No solo una, ni siquiera dos, sino precisamente las tres juntas. Recuerdo también aquella cita bíblica en donde dice Jesús: por sus frutos les conocerán. No dice por su fruto, sino que por sus frutos. Un buen político entonces tiene estas tres características, no solo una ni dos, sino las tres. Veamos los casos en los cuales solo se tiene una o dos de estas características. Por ejemplo, si un político solo cumple las primeras dos características, es decir, tiene valores y tiene conocimientos, es un hombre sabio, es un hombre que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace porque no es un hombre de acción. Tercera característica. Es entonces un buen consejero, pero no un buen político. Es un sabio, tiene valores, tiene conocimientos, pero si le falta la tercera característica, no es un buen político. Puede tener entonces solo una y dos, y si le falta la tercera, no lo es. Pongamos otro caso. Puede tener la característica 1 y la característica 3, es decir, ser un hombre de valores, tener valores y ser un hombre de acción.
pero que le falte la segunda característica, que es tener conocimientos. ¿Qué va a pasar en ese caso? Hará muchas cosas, tendrá muy buenas intenciones, pero las cosas que hará las hará de manera torpe y catastrófica. Y ahí vemos tantos ejemplos de políticos que son muy buenos, pero no buenos políticos, porque falta el conocimiento. Eso es cuando alguien tiene valores y acción, pero le falta el conocimiento. Hará cosas buenas, pero de manera torpe, de manera desordenada, catastrófica. Veamos el otro panorama. Si solo tiene conocimientos y acciones, es decir, la característica segunda y tercera, si solo tiene conocimientos y acciones, pero le faltan valores, se puede convertir en un déspota, se puede convertir en un dictador, en un fascista, porque le falta lo fundamental, le faltan los valores. Conocimientos y acciones sin valores convierten a un político en un dictador, en un déspota. Y hay muchos ejemplos de esto. Personas que saben mucho y que hacen mucho, pero que les falta valores. Es decir, repito, el buen político incluye estas tres características. Tiene valores o es un hombre o mujer de principios, tiene conocimientos y los da a conocer y es un hombre de acción. Las tres características fundamentales de un buen político. Y dicho sea de paso, entonces, al momento de elegir a un político, no basarse ya en una izquierda o en una derecha, en un color o en otro, sino ver la persona, ver cuáles son sus valores, cuáles son sus conocimientos y ver también si eso que cree y sabe lo pone en práctica. Sobre todo como cristianos, pidámosle al Señor siempre el discernimiento para elegir bien a nuestros políticos, saber discernir quién es un buen, quién es un mal, quién es un mediocre político. Que el Señor les bendiga.